sabía que lo de, ay, Bueno, pues vamos entonces al bloque de literatura eh, del tema 6, que es el tema con el que estamos actualmente. Nos vamos al tema 6, teoría de recursos y, como siempre, la segunda entrada. Y en esta ocasión volvemos a encontrarnos con una generación del 27, pero bueno, quiero decir, si a los que nos gusta la literatura, si os gusta solo la literatura o el arte, es decir, si gusta algún tipo de actividad creativa, muchas veces pues la gente que sabe de eso, que son expertos pues, en cine, en arte, en literatura, pues siempre te dicen, te comentan, no, no, pero es que no se puede hacer una lista de lo mejor, o cuál es el mejor escritor, o cuál es el mejor cineasta, cuál es el mejor no sé qué, ¿no? Pero las listas existen y hay artistas, hay escritores, hay etcétera, que son mejores que otros, ¿vale? Bueno, pues obviándose un poco, de los tres contenidos de literatura que hemos visto en este trimestre, ya en el siglo XX, abordando el siglo XX, sin lugar a dudas, el más importante, porque es el que, digamos, ha dejado una huella indeleble, permanente, el que ha tenido una influencia además posterior en toda la literatura que vino, sobre todo después de la guerra, es la generación del 27, sin lugar a dudas. Y también por el fenómeno cultural, el fenómeno intelectual creativo que supuso, que no tiene nada que ver ni con la generación del 98 ni con el novecentismo en cuanto a impacto en la vida cultural de nuestro país, ¿vale? O sea que, aunque no hay rankings, pero si hay rankings, estos van los primeros en este caso. Así que vamos a ello, como siempre, bueno, pues vemos la teoría y demás, y luego vemos algún tipo de el contenido extra, ¿no? que hay. En este caso, que nunca lo comentamos, ni nadie me dice nunca nada respecto de la fotografía o ilustración que acompaña, en este caso viene más al caso que nunca, porque es que la fotografía que acompaña a esta sección es la generación del 27, es decir, son los autores, no todos, parte de ellos, que además esta foto se tomó en el acontecimiento a partir del cual se toma como referencia el acontecimiento, como digo, a partir del cual se puede hablar de este grupo, de esta generación del 27. Por reconocer algunos o comentar así y demás, si empezáis desde la parte de vuestra izquierda, los dos autores que hay, por orden va primero Rafael Alberti, que bueno, los que recordamos a Alberti, pues ya lo recordamos canoso, envejecido, una vez que volvió del exilio, cuando se recuperó la democracia, y justo al lado y cogiéndole del brazo está Federico García Lorca, que es bueno, el star, es como la estrella más brillante de esta generación, ya de por sí, un grupo ya de por sí brillante, ¿no? Por lo que estaba diciendo. Bueno, no me emociono más ni que me enrollo y luego se nos va el tiempo. Pues bajo todo, como ya sabéis, y nada, tenemos disponible siempre lo que es el texto completo y el resumen, que es el que estudiamos. Y aquí la tenemos. Bueno, eh, el contexto histórico no nos vamos a detener, igual que tampoco lo hacíamos en el novecentismo, porque sigue siendo un contexto, el contexto histórico, social, económico, político español, súper agitado, muy agitado, ¿no? Ya estamos en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Los años 20, sobre todo los primeros años 20, ¿no? Que coinciden con la dictadura de Primo de Rivera, que se llamó la dicta blanda y demás, son unos años de relativa calma. España, que no entró en la Primera Guerra Mundial, sí tuvo un beneficio, cierto beneficio, la economía se benefició en cierta manera con la provisión de materias primas a los países que estaban luchando, ¿no? en la contienda europea, ¿no? Luego más adelante, después del desastre de Anual, de todo el desastre de la guerra de Marruecos, etcétera, etcétera, se pone una lista hablando con la aquiescencia, es decir, el apoyo del rey, de la monarquía, y digamos, ese periodo, que sobre todo a principios de los años 20 además, de principios de los años 20, es de cierta estabilidad. Pero siempre que he comentado en este periodo que llevamos viendo durante este segundo trimestre cierta estabilidad, no quiere decir que no haya conflictos, que no haya huelgas, que no haya violencia social, política, etcétera. Sigue habiendo, ¿no? Eh, esta violencia, conforme va pasando los años 20 y nos acercamos a los años 30, pues lógicamente irá increciendo, ¿no? Esa polarización que existe en el país, muy clara entre dos grupos sociales, políticos, ideológicos muy marcados, desembocará, como ya sabéis,
en la sublevación, golpe de Estado, como queramos llamarlo, del 36 contra la Segunda República y la Guerra Civil que durará hasta el 39. Antes de eso, en 1931, después de unas elecciones municipales, se produce la caída de la monarquía, el exilio de Alfonso XIII a Roma y la proclamación, como digo, de la Segunda República. Bueno, más o menos el contexto histórico, digo, sin meterme en muchas más honduras, sigue siendo un contexto agitado. Pero si es agitado política, socialmente, también es agitado en un sentido muchísimo más positivo, en plan cultural, en plan intelectual. Son unos años en donde hay un grupo de intelectuales, de artistas, pintores, creadores, literarios, o sea, escritores, poetas, etcétera, brillante, como quizás, por supuesto, durante todo el siglo XX no se ha vuelto a dar en nuestro país. Dentro de esa generación, dentro de ese ambiente, de esa atmósfera de inquietud, de creación, de explosión cultural y de creatividad, destaca este grupo que hemos denominado Generación del 27. ¿Y por qué lo del 27? ¿No? Recordad que siempre que hablamos de generación es grupo, ¿vale? Pero ¿por qué del 27? Porque como se comenta brevemente ahí, aunque no lo tenemos destacado, en 1927 se produjo el tercer centenario de la muerte de Góngora. Se reúnen en el Ateneo de Sevilla, esa es la foto que habéis visto, un grupo de escritores, intelectuales, para conmemorar este centenario. Y digamos, ese es el punto de partida, esa es la referencia que, como digo, se toma realmente en los estudios de literatura, del punto de vista académico, para hablar de esa generación del 27. Antes de ese acontecimiento y, por supuesto, muchísimo después, todos esos autores que se ven involucrados en la celebración de ese centenario ya se conocían. Ya había tejido entre ellos una red de relación personal, de amistad, de colaboración intelectual, creadora, de influencia de unos con otros. Como decimos ahí, como se dice ahí, tenían conciencia de que eran un grupo porque había previamente, como digo, una intensa relación entre ellas. Una relación que iba más allá, como estoy comentando, de lo personal, ¿no? Que trascendía lo personal y llegaba a esa influencia, ¿no? A esa colaboración creativa, cultural, intelectual y demás, ¿no? Por eso quizás es tan importante y por eso quizás su obra, su producción como grupo en sí trascendió e influyó a todo lo que venía de más. Al ser un grupo, al tener esta relación personal, cultural, etcétera, tan intensa, pues lógicamente, y por eso hablamos de grupo, va a haber una serie de características comunes. Pero eso no significa que cada uno tenga su estilo personal, ¿no? Su propia voz poética, como se dice ahí, ¿no? En un grupo que busca, como todos los anteriores, ya lo comentábamos también con la generación del 14 con el novecentismo, la renovación, el cambio con lo anterior, la ruptura y la creación, por lo tanto, de algo nuevo y diferente. Por lo tanto, desde el principio entender la importancia en el panorama, ya en la época, porque sí, ellos mismos se consideraban como un grupo y así lo mostraban, y así mismos se denominaba Generación del 27. En este caso, el hecho de que se llamaran así, Generación del 27, no es porque con el paso del tiempo algún estudioso, algún universitario, algún académico puso a ese grupo, como así ha ocurrido otra vez en la historia de la literatura, el nombre de Generación del 27, sino que ellos mismos y autores que estudiaron, autores que pertenecían al grupo y que estudiaron, hicieron ensayos, trabajaron sobre el grupo, ya lo denominaron, ya hablaron de él como Generación del 27, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver pues un poco las características generales, ¿no? El marco general, y luego vamos a hablar de algunos de esos autores, algunos de esos poetas, porque básicamente es una generación poética, pero son muchos más de los que vamos a mencionar aquí. Nosotros vamos a destacar a los más importantes, a los más relevantes, ¿no? Son todos los que están, pero no están todos los que son, ¿no? Mencionados tenéis a Berti, Lorca, Guillén, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Luis Cernuda, Alto Laguirre, Prado, etcétera, etcétera. Y más, porque, como digo, trascendió, desbordó el hecho literario en sí, ¿no? Digamos, formó parte, ¿no? de todo ese ambiente,
esa ebullición cultural, ¿no? que vivía España, especialmente en Madrid, en la época. Es quizá un poco difícil entender cuando hablo de ese clima, de esa ebullición cultural. En Madrid, en estos años, entre los años 20 y primera mitad de la década de los años 30, se dieron cita a toda una serie de artistas, de escritores, ¿no? que convirtieron a la capital pues, en el marco, como digo, de una capital artística, con muchísimos escritores escribiendo, con artistas plásticos, pintores, escultores trabajando, se encontraban en los cafés, se encontraban en celebraciones, hablaban entre ellos, se relacionaban, influían unos con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Como referencia en el caso concreto de la generación del 27 y quizás de los más importantes, de los elementos, de los autores más importantes de la generación del 27, un lugar que es la residencia de estudiantes, que todavía existe, está creo que es cerca de Serrano. ¿Es cerca de Serrano? Bueno, digo la residencia de estudiantes, que como su nombre indica, era una residencia para estudiantes universitarios que venían a Madrid. Ese lugar físico supuso un foco fundamental de trabajo artístico, de colaboración intelectual y, en sentido más general, de difusión cultural, ¿sí? Científica, sociológica, etcétera, etcétera. Ahí se encontró, ahí estaba García Lorca, pero también había otros artistas, como digo, no pertenecientes directamente a la generación del 27, pero sí dentro de este clima cultural, dentro de esta generación de artistas que se dieron cita en Madrid en aquella época, como digo, como por ejemplo Salvador Dalí, el pintor que todos conocemos, algún cuadro que otros hemos visto, o Luis Buñuel, uno de nuestros directores de cine más importantes, ¿no? Como veis, te digo, es una red muy compleja, una red muy, muy tupida, todos se conocían, todos se relacionaban y como digo, bueno, pues dio como resultado una época y un momento excepcional en el arte español. De hecho, en el caso de la literatura, con la generación del 27, a veces lo encontráis por ahí, como una edad de plata de la literatura española. Bueno, pasando un poco ya a hablar de esas características comunes, ¿no? Como digo, porque hay unas características comunes, aunque luego cada uno tenga su propio universo, su propia personalidad poética. Em, Se puede considerar o se pueden establecer tres etapas cronológicas, es decir, con años establecidos. Eso quiere decir, Javier, que si la primera etapa llega hasta el 29 y la segunda del 29 al 36, ¿esos son fechas exactas? Pues no, ya sabéis que en literatura, en arte, pues no se puede hablar de fechas exactas. No es que la primera etapa termina en el 29 y lo que estaban haciendo hasta el 29, el 1 de enero del 1930, hicieran otra cosa diferente, ¿no? Ya sabéis, son, como siempre, referencias temporales aproximadas. Pero sí es importante en este caso, con la generación del 27, relacionar esa evolución, que de eso se trata, de eso hablan estas etapas, esa evolución del grupo con unas fechas concretas. Porque ese cambio, esa evolución, ese desarrollo va muy paralelo, muy relacionado con los acontecimientos históricos que estaban pasando en España, ¿no? Bueno, la primera etapa más o menos es la etapa de juventud, hasta el 29 aproximadamente, y por las características que veis, que es influencias modernistas, las vanguardias, Gustavo Adolfo Bécquer. Esta primera etapa del grupo está o se centran mucho los poetas del grupo, se centran mucho en la forma. Les importa mucho experimentar con la forma, con los versos, con las estrofas, etcétera. Más que centrarse o más que dar importancia al mensaje, a la emoción, a lo humano, de lo que también habla. Pero ese contenido del poema, esas emociones, esos sentimientos de los que hablan, quedan un poco en segundo plano frente a la experimentación formal, frente a la importancia, como digo, que le dan a todo lo que tiene que ver con la forma, el lenguaje que utilizan, los versos, las estrofas. Es propio de la juventud, como ya hemos visto en otros grupos literarios, y también queda claro un poco por esas influencias, como el modernismo, la vanguardia, que son movimientos muy formales, en donde la forma, la experimentación con la forma era muy importante, como también hemos visto. Esto va a cambiar, la parte también que lógicamente inicia, digamos, un proceso de madurez, con la segunda etapa, que más o menos se sitúa desde finales de los años 20, hasta el principio de la Guerra Civil, hasta el 36. Bueno, esa es, como digo, esa etapa de madurez. ¿Qué ocurre? Que
en ese periodo histórico, en esos años, es cuando también la situación en España empeora hasta extremos insoportables, ¿no? Ya digo, hay revoluciones, por ejemplo, en 1934 ocurre la revolución en Asturias, hay violencia política, quema de iglesias, asesinatos de políticos, enfrentamientos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una agitación muy grave, muy seria en el país. Eso hace que los literatos, los poetas de la generación del 27 tomen conciencia y se den cuenta de que tienen que de alguna manera participar en lo que está pasando. Es decir, tienen que dar respuesta a esos conflictos, como dice ahí, sociales, políticos que se están produciendo. Es como, tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que hacen o qué es lo que pueden hacer? Pues lógicamente escribir. Es la respuesta del literato. Ante lo que ocurre a su alrededor es escribir y contar en eso que escribe lo que siente, lo que pasa, cómo sufren. Y de hecho, de eso hablan. Eso, así es como incorporan a su poesía y a su obra todos esos acontecimientos que están ocurriendo en la realidad, ¿no? Es decir, hablan del sufrimiento humano, hablan de esas emociones, de la angustia, hablan de todo ese clima y de cómo esos acontecimientos afectan al ser humano. Es decir, exponen esa humanidad, exponen ese sufrimiento, como digo, esa angustia que toda esa situación, esos conflictos producen, ¿no? en la población. Y la última etapa, que es pues ya después del 36, mejor dicho, al final, después del final de la Guerra Civil, que básicamente es el final del grupo. Realmente el grupo en sí, la generación del 27 como tal, acabará con el estallido de la Guerra Civil. Exiliados, eh, alguno que participara directamente en el conflicto, asesinados, como es el caso de Federico García Lorca. El grupo desaparecerá con la guerra, con el inicio de la guerra. ¿Qué ocurre? Que después de la guerra, aquellos que salen del país, aquellos que se exilian, los que de alguna manera quedan aquí, pero se exilian, entre comillas, interiormente, seguirán produciendo, pero su poesía es una poesía melancólica, triste, porque no puede ser de otra manera. Son gente que han pasado, son autoras que han pasado por unas experiencias muy traumáticas, como ahora comentaremos, y por lo tanto ese trauma vivido de forma directa solo se puede reflejar a través de una poesía triste, existencialista, como dice ahí, en donde entrarán, donde se explorarán, se hablarán de las cuestiones esenciales del ser humano, sobre todo aquellas que nos acercan más al final, ¿no? La muerte, el sentido de la vida, por qué estamos aquí. ¿Mm? Aparecerá la nostalgia, la melancolía, y por supuesto también, especialmente en aquellos que partan al exilio, la crítica política y social hacia lo que estaba ocurriendo en España. ¿Por qué se produce esta disgregación? Bueno, después de la guerra civil, todos sabemos que se inicia una dictadura durante 40 años, ¿no? Del 39 al 75. Las dictaduras, sea del signo que sea, o sea de la ideología que sea, solo quieren una cosa, no quieren que nadie piense, que nadie cree, o sea, que nadie sea creativo, que nadie sea diferente de lo que ellos establecen, ¿vale? Durante la guerra, lógicamente esas ideas, es decir, la ideología que luego Franco y los ganadores de la guerra van a imponer durante la dictadura, es decir, cuáles eran sus ideas, sus pensamientos, pues eh, eh, lo que se llamó el nacionalcatolicismo, ¿no? La preeminencia social de la Iglesia, la eliminación de cualquier tipo de disidencia política, etcétera, etcétera, eso ya se veía en la guerra. Bueno, pues todas esas ideas pues lógicamente chocan con el ideario de la generación del 27 y el ideario de la República, que era un ideario progresista, dejando, o sea, liberando el término progresista de izquierda o de derecha, ¿vale? Es decir, la República, que tuvo gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, lo que pretendía el régimen en sí era de una vez por todas modernizar a España, traer la modernidad a España a través de la educación, a través de una serie de leyes sociales que resolvieran injusticias, etcétera, ¿no? Pues bien, los autores del 27, al igual que la gran mayoría de intelectuales, se sumaron a ese carro, a ese esfuerzo de la República por modernizar España. Y vuelvo a decir, porque yo creo que es importante y conveniente decirlo, y más un poco en los tiempos en los que estamos. No vayamos a pensar que todos esos intelectuales que, digamos, apoyan a la República y sus esfuerzos
renovadores, como digo, eran todos de derecha, o todos de izquierda, o todos eran súper liberales, no, había absolutamente de todo. Igual que ocurría a la generación del 27, había autores que tenían un pensamiento más liberal y más de izquierda, otros que tenían un pensamiento, digamos, más central, más centrista, otros más hacia la derecha, pero todos tenían claro que la República podía traer algo positivo para el país y realmente podía suponer un esfuerzo que mereciera la pena para modernizar España. ¿Qué ocurre? Cuando estalla la guerra civil, los sublevados, los que dan el golpe de Estado, ¿no? Los que llamaron nacionales, los franquistas, como queramos denominarlo, pues lógicamente todo aquel fuera de lo que fuera, es decir, izquierda, derecha, de arriba, de abajo, que se había señalado apoyando a la República, era el enemigo. Por eso, lógicamente, como digo, el inicio de la guerra civil supone la desbandada de la desaparición de la generación del 27. Todos se habían señalado, todos se habían apoyado de una manera u otra, algunos con una implicación más directa, otros con una implicación menos directa, en el apoyo de la República. Bueno, esta, digamos, es la evolución del grupo hasta su desaparición. Y las características. Si habéis repasado en casa o ahora mientras se está proyectando la teoría en la pantalla, veis que se ha repetido varias veces, habréis visto que se ha repetido varias veces el término de renovación, 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 y yo también lo. Bueno, pues efectivamente la creación del 27 supone una renovación de verdad, es decir, que era una poesía nueva, diferente. ¿Por qué? Fijaos, pues yo creo que las dos primeras características explican esto que voy a decir y son las más importantes. En la generación del 27, para crear esa nueva poesía, hay una mezcla, una unión, como dice de tradición y de renovación. Es decir, los autores del 27 están, como hemos visto en su juventud, muy influenciados por corrientes intelectuales y literarias muy modernas, ¿no? El vanguardismo, todo lo que trae las vanguardias, ¿no? El surrealismo, etcétera, etcétera. Es decir, por lo más radical y lo más moderno. Pero a su vez, también están influenciados y le dan importancia toda la tradición literaria, todo el legado literario de nuestra literatura, ¿no? Pues la poesía renacentista, el barroco, el romanticismo con Becker, por supuesto todo lo que es el modernismo, etcétera, etcétera. Y entonces mezclan esos dos extremos que en un principio parecen irreconciliables, lo más moderno, lo más radical, como lo más tradicional y surge una poesía totalmente nueva y diferente. Y yo creo que ahí está, como digo, entre esa mezcla de tradición y renovación es la gran innovación, lo que marca la diferencia con la generación del 27. Precisamente esa mezcla de tradición y renovación, que también se refleja en el siguiente punto, en que la poesía del 27 es una poesía cercana, popular, pero a la vez es culta. Es una poesía que, cuando digo poesía, un mismo poema puede ser minoritario, es decir, que hablarle al intelectual, pero también hablarle y decirle algo al que, digamos, a la persona pues, que no tiene una formación demasiado exhausta, ¿no? Es decir, esa mezcla, ese equilibrio, ese reconciliar contrario, es lo que supone la diferencia mayor de la generación del 27 y lo que supone digamos, que tenga ese influjo en todo lo que viene, ¿no? El ejemplo más claro de esto que estoy diciendo, de esta mezcla de lo tradicional, de lo vanguardista, de la mezcla de lo más culto, pero también de lo más popular, de lo mayoritario y lo minoritario, lo tenemos, por ejemplo, en el Romancero Gitano de Federico García Lorca, ¿no? Luego volveremos a mencionarlo cuando hablemos de él. El Romancero Gitano es un poemario en donde García Lorca escribe toda una serie de poemas utilizando elementos, imágenes, símbolos digamos, del folclore andaluz tradicional. Los gitanos, los olivos, el campo, el torero, etcétera, etcétera. Y si leemos una poesía, o si leéis una poesía del romancero gitano, es una poesía cercana, que suena como una poesía de siempre. Es más, es un romance, ¿eh? Los romances vienen desde la Edad Media. Pero si nos detenemos a analizarlo, si en su época un intelectual, alguien muy culto, las escuchara, encontraría algo más, encontraría que hay un pozo de cultura, de alta cultura, un pozo de referencia y de elementos intelectuales mucho más profundos. Pero también la disfruta, como digo, el que realmente pues, gusta de la poesía, pero no va más allá o no tiene una formación muy, muy profunda.
Esa es la gran idea, esa es la gran importancia que tiene la generación del 27, ¿no? Otras características, bueno, como hemos visto, hay una evolución desde, digamos, un poco esa evasión, ese desapego al compromiso social, ¿no? Lo acabamos de ver de alguna manera, ¿no? Los temas son los temas quizás de siempre, el amor, el destino, la soledad, la muerte. Es que esos son temas eternos, ¿no? De la poesía, del arte, de todo. Y esa mezcla, ese equilibrio entre tradición y renovación, entre oculto y popular, también se ve en el lenguaje que utilizan, en ese lenguaje poético que renuevan, ¿no? Y vamos a tener, como dice ahí, pues formas estróficas o decir estrofas tradicionales, el romance, el soneto, etcétera, pero combinado con elementos tan modernos o radicales como el verso libre, ¿no? Es decir, versos que no tienen un número fijo de sílabas, que no tienen una rima fija. Vamos a encontrar imágenes, símbolos, metáforas tradicionales y otras metáforas también más modernas y radicales, como la metáfora irracional. ¿Qué es eso? Pues es asociar un algo, un objeto, eh, un lugar con una emoción, aunque no tenga absolutamente nada que ver entre ellos dos, ¿no? Por ejemplo, veremos que en Lorca un elemento muy común es la luna y todo lo que tiene que ver con la luna, el color, etcétera. Y Iván siempre está relacionado con la muerte. Es una metáfora irracional, porque ¿qué tiene que ver la luna con la muerte? Bueno, para Lorca tenía mucho que ver. Iban conectados, ¿no? La muerte, el destino trágico, etcétera, etcétera. Tradición y modernidad, culto y popular, ¿vale? Siempre manejar esos dos conceptos. Bueno, vamos a ver entonces ahora una serie de autores, de los más importantes, y nos vamos a detener sobre todo en dos, Lorca y en Miguel Hernández, que es un poco el final. Para cada uno de los autores, yo diré brevemente alguna referencia, y leeré o un poema o un fragmento de un poema. Más que nunca con la generación del 27, y de hecho uno de los, tenéis por ahí una antología, ¿no? De poemas del 27, más que nunca a la hora de repasar, mm, de- de estudiar estos contenidos, estos conceptos de la generación del 27, recomiendo, insisto, más que nunca, el hacerlo junto con un poemario, junto con poemas. Yo voy a utilizar este libro, Herencia Paterna, este creo que está ya descatalogado, se llama Tesoros de la Poesía en Lengua Castellana de Ediciones del Prado, donde se recoge una poesías, ejemplos de poesía, es una antología poética desde el principio de la lengua española hasta casi que nuestros días, ¿no? Bueno, vamos a empezar por Dámaso Alonso. Dámaso Alonso, aparte de poeta, es también un estudioso del propio grupo, del 27. ¿Eh? Él habló de la generación del 27, escribió ensayos y libros estudiando y hablando del propio grupo, de las características del propio grupo. Pero su obra fundamental como poeta, fijaos, queda fuera del 27. La produjo ya una vez que el grupo había desaparecido, que es lo que se llama Hijos del Aire. ¿Por qué la mencionamos aquí? Bueno, pero porque además Alonso es, como digo, de la generación, pertenece a esa generación del 27, y realmente esa obra es consecuencia o se enmarca dentro, digamos, de ese sufrimiento, ¿no? Esa poesía que se escribe una vez que el grupo ya ha acabado. Mira, Hijo del Aire, como dice ahí, es una poesía o es un poemario de poesía expresionista y existencial, es decir, serio, triste. Es una poesía oscura en ese sentido, pero responde a cómo se sentía él y responde también a la realidad que le rodeaba de alguna manera. Es un hito en la poesía española, marca un antes y un después, es un lenguaje, como veis, radical, expresivo, y sobre todo el sentimiento que se transpira en esas poesías, como dice, es esa lucha que tiene el poeta, ¿no? eh, de su interior, de lo que siente, con el mundo horrible, monstruoso que le decía. Es como un espíritu artístico, un espíritu sofisticado que es el del poeta, ¿no? Al que le gusta la belleza, que se enfrenta, que choca con ese mundo horrible en todos los sentidos que le rodea, ¿no? Y la reacción es la ira, el protestar, ¿por qué pasa esto, no? Por eso hay una queja contra Dios, hay una queja y un reflejo, digamos, de ese odio, de la injusticia, de la muerte, digamos, de todos esos elementos que se daban cita en esa realidad horrible y que ese yo poético, ese yo del poeta, pues no podía aceptar, ¿no? Voy a leer un fragmento, este es un fragmento de uno de los poemas
más conocidos o que siempre se suele reflejar o se suele destacar de Dámaso Alonso, que se llama Insomnio y que aparece en muchas antologías y demás. Puede que incluso aparezca en la que tenéis vosotros. Y dice así: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, porque 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Pues, lenguaje radical, expresivo. Nada aquí, no hay, digamos, mucho espacio a lo romántico, a la emoción, ¿no? Que realmente no lo debería de haber en el alma de Dámaso Alonso. Pedro Salinas, los dos próximos poetas, Salinas y Guillén, son poetas, digamos, que tienen de un corte más filosófico, de un corte más abstracto, en el sentido de que reflexionan más sobre lo intangible, sobre lo que no se ve. En el caso de Salinas, él se plantea mucho, habla mucho de el sentido de la existencia, para qué estamos aquí, el deseo, ¿no? No deseo, ansia del conocimiento. Hay también una idea de unión con el mundo, de fundirse, de ser uno con lo que le rodea. En una segunda etapa, él desarrolla un cancionero que a veces pues, se le conoce o se le menciona con el nombre de la primera obra, La voz a ti de vida, en donde él explora todas las fases de una relación amorosa, desde la expectación, la esperanza del principio, la consolidación y la decepción del final, ¿no? La voz a ti de vida. Veamos un pequeño ejemplo de este poemario con, no es una poesía entera, ¿vale? No, o sea, no es un texto entero, sino bueno, un fragmento. Y empieza así. Si me llamaras, sí, si me llamaras, lo dejaría todo lo tiraría, los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y sus noches, los telegramas viejos y un amor. Tú, que no eres mi amor, si me llamara, y aún espero tu voz, telescopios abajo, desde la estrella, por espejos, por túneles, por los años bisiestos puede venir, no sé por dónde, desde el prodigio, siempre, porque si tú me llamas, si me llamaras, sí, si me llamaras, será desde un milagro, incógnito sin verlo, nunca desde los labios que te beso, nunca, desde la voz que dice, no te vayas. Si habéis escuchado así, aunque se lee rápidamente, lo he leído rápidamente para un poco aprovechar, el lenguaje poético, aunque tiene un elemento, un sabor también clásico, pero tiene elementos totalmente diferentes que hasta ahora no se habían visto o que uno no espera en una poesía, ¿no? Un telescopio, un telegrama, los niños bisiestos, ¿no? Bueno, pues ahí está la renovación de la que estamos hablando. Jorge Guillén sigue un poco esa línea digo que de Pedro Salinas, y él va un poco, intenta ir más allá del aspecto de la superficialidad de las cosas, o de la superficie, es ir a la esencia. Por eso su poesía es una poesía más densa, intenta ser precisa, ¿no? Quizás más cercana, no igual, pero más cercana a la órbita de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Esa poesía más intelectual o más filosófica. Em, Fijaos, este poema que voy a leer es cortito, se llama Perfección. ¿M? Y realmente, como su nombre indica, él intenta reflexionar a través de lo que dice y transmitir qué es la idea de perfección, algo que, bueno, que es difícil, si no imposible, de definir. Queda curvo el firmamento, compacto azul sobre el día. Es el redondeamiento del esplendor, mediodía, todo es cúpula, reposa, central sin querer, la rosa. A un sol en cenit sujeta, y tanto se da el presente que el pie caminante siente la integridad del planeta. Bueno, una poesía un poco más complicada de acercarse a él. Gerardo Diego, ahí dice que es el aglutinador de la generación del 27, es decir, es otro de estos autores que reflexionan sobre la generación del 27. Fue uno de los primeros que llegó a crear una antología en el 32 con poesía de los miembros del grupo, llamada Antología de Poesía Contemporánea.
reflexiona, insisto, sobre el grupo, sobre sus características, etcétera. Y en su poesía, siguiendo la corriente de la generación, siguiendo la corriente del grupo, como dices, es una poesía en la que se mezcla lo tradicional y la vanguardia. Y tiene un elemento que sí que lo diferencia, que es el gran poeta religioso del siglo XX, es decir, la religión, Dios está presente y reflexiona, habla sobre ella en su poesía. Veamos o escuchemos una de estas poesías de Gerardo Diego. La tenemos. También se llama Insomnio, como el poeta digamos, como la poesía de los Areos. Pero es, como vais a ver, es el corte, o sea, el tipo de poesía es diferente. Tú y tu desnudo sueño, no lo sabes. Duermes, no lo sabes. Yo en desvelo y tú, inocente, duermes bajo el cielo. Tú por tu sueño y por el mar las naves. En cárceles de espacio, aéreas, llaves te me encierran, recluyen, roban. Hielo, cristal de aire en mil hojas. No hay vuelo que alce hasta ti las alas de mis alas. Saber que duermes tú cierta, segura, cauce fiel de abandono, línea pura, tan cerca de mis brazos maniatados. Qué pavorosa esclavitud de isleño, yo insomne, loco en los acantilados, las naves por el mar, tú por tu sueño. Una poesía bastante en que quizá la vanguardia, lo vanguardista, pesa más. Llegamos a Vicente Alexandre, que es quizás el que más relación tuvo, el que más directamente estuvo influenciado por la vanguardia, concretamente por el surrealismo, ¿no? Es un poeta lleno de imágenes visionarias, pero que, es decir, esta elección formal del surrealismo, es decir, que su poesía tuviera este corte surrealista, no le impidió ser un poeta humanista, un poeta que hablaba de la humanidad, un poeta de compromiso social, un poeta que intentaba ser solidario, o al menos tratar esa solidaridad, hablar de esa solidaridad en sus poesías. En definitiva, un amante de lo que es el ser humano en sí, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus características. Sin embargo, al igual que ocurrió con Damaso Alonso, su obra más relevante es Sombra del Paraíso, que describe ya una vez que el grupo ya ha desaparecido, que está en el 44, y que también, digamos, está en esa línea de Hijos de la Ira de Damaso Alonso, es decir, una poesía, un poemario más radical, desengañado, melancólico, nostálgico. En ese caso, ese Sombra del Paraíso alude, ¿no? El título ya queda claro, a esa añoranza del paraíso perdido. ¿Qué es ese paraíso perdido? La República, el ideal, lo que creían que iba a traer para España, esa renovación, esa modernidad para el país, fue para muchos el paraíso. Y pensaban que realmente esta vez se iba a conseguir, que con el esfuerzo, insisto, por la educación por el que apostaba la República, por las leyes modernas que trajo la República, pensaban que realmente esta vez se iba a conseguir y que España iba a convertirse en un país a nivel de otros. No fue así. Eso se perdió, acabó con la guerra, ese sueño, ¿no? Ese paraíso perdido. Y eso es lo que, esa añoranza, ese deseo de lo que fue y no pudo ser, esa nostalgia por aquello, es lo que muestra, es lo que recorre todo este poemario, ¿no? Por eso hay soledad, destrucción, melancolía, etcétera, etcétera. Un poema que, siguiendo un poco esa línea de un poemario, siguiendo esa línea surrealista de Vicente Alexandre, pues también tiene una forma un poco más moderna, ¿no? Con metáforas muy diferentes, el verso libre, ¿no? Son poemas, en este caso, eh, como digo, diferentes. 330, veamos aquí. Por ejemplo, voy a leer un fragmento de un libro de Sombra del Paraíso, de un poema que se llama Ciudad del Paraíso, dedicado a Málaga. Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte, apenas detenida en tu vertical caída a las ondas azules. Pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas, intermedia en los aires, como si una mano dichosa te hubiera retenido, un momento de gloria antes de hundirte para siempre en las olas amantes. Pero tú duras, nunca desciendes, y el mar suspira o brama por ti, ciudad de mis días alegres, ciudad madre y blanquísima donde viví, y recuerdo angélica ciudad que, más alta que el mar, preside sus espumas. Bueno, si siguiéramos leyendo, el poema está lleno precisamente de esa nostalgia, de ese recuerdo en este caso,
por una ciudad y por un momento perdido. Luis Cernuda. Luis Cernuda, otro de los poetas que marcharon al exilio y quizás uno de los más eh, atormentados, ¿no? De hecho, sus temas son la soledad, el paso del tiempo, también habla de la naturaleza, del amor. Mezcla nuevamente esa tradición, lo diferente, la originalidad. Pero ¿por qué decimos que uno de los más quizás atormentados? Él era homosexual en una época en la que ya, bueno, creo que no nos podemos imaginar, yo no me lo puedo imaginar. Pero bueno, en la que lógicamente esa condición te traería toda suerte de problemas. Y el deseo, es decir, pero ya no solo deseo sexual o deseo de estar con otro, no, sino el deseo de vivir realmente como él quería vivir su vida, expresarse y ser como realmente era. Y el choque de ese deseo con la realidad que le impedía hacerlo, pues es algo que marcó su vida y por supuesto que marcó su obra. De hecho, eh, la obra que siempre se recuerda es la realidad y el deseo. Y quizás de la realidad y el deseo, el poema, uno de los poemas más conocidos, que también aparece, suele aparecer siempre en las antologías, ¿no? Es el que comienza con el título Donde habite el olvido. Donde habite el olvido está tomado de una de las rimas de Becker, una rima, que no recuerdo el número, que vimos aquí, de hecho, creo que leímos aquí cuando hablamos del romanticismo, que recuerda que alude, mejor dicho, a qué pasa cuando alguien muere, dónde vamos, ¿no? ¿Qué hay tras la muerte? Bueno, pues Cernuda dice así, donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento, allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde el fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia leve como carne de niño, allá lejos, donde habite el olvido, es decir, un lugar donde se libere de todo, tanto de lo bueno como o de lo malo. Y llegamos a Lorca, que es la primera luminaria, la gran luminaria del grupo. Bueno, hoy en día entender, bueno, lógicamente entender a Lorca se puede entender a través de su poesía, leyendo sus poemas, es la mejor y única manera. Pero escuchar, leer los testimonios todas las personas que lo conocieron y que vivieron a su alrededor, que estuvieron a su alrededor, nos da una idea muy clara. Debía ser un auténtico, lo que llamaríamos una fuerza de la naturaleza. Es decir, una persona que era el centro de atención, pero no porque lo pretendiera, sino porque es que era así. El que, digamos, se apropiaba de la fiesta, el que animaba a todo el mundo, el que caía bien a todos. Es decir, era una auténtica fuerza de la naturaleza y una fuerza creadora, un auténtico genio poético. Bueno, sabéis que un poco por comentar su historia, Federico García Lorca nació en el seno de una familia burguesa adinerada de un pueblecito de Granada, Fuentes Vaqueros, bueno, que lo mandan a Madrid a estudiar, etcétera, donde desarrolló un poco su carrera, su actividad. Cuando estalla la guerra civil, él huye a Granada porque pensaba que allí, donde su familia tenía influencia, podría escapar, ¿no? Porque, lógicamente, pues era un intelectual que se había señalado con la República, había trabajado con la República, era homosexual, bueno, era una persona muy conocida. Y que, lógicamente, los sublevados, los golpistas, pues, lógicamente, lo tendrían como objetivo. Digo, huye de Madrid, donde quizás era presa fácil, creyendo que en Granada podría protegerse mejor, porque, insisto, su familia tenía influencia. No fue así, se escondió en un piso, alguien lo delató, eso a día de hoy no está claro. Lo detienen y pocos días después es asesinado, es fusilado y enterrado en un lugar que todavía a día de hoy no se sabe exactamente dónde está. No recuerdo exactamente, pero bueno, era muy joven. No sé si llegaba a los 30 o tenía 30. Eso hace que muchos estudiosos y demás especulen sobre qué habría sido de Lorca si hubiera seguido escribiendo y hubiera desarrollado su carrera en plenitud, ¿no? Los temas que trata son los temas de siempre, el amor, la muerte, la infancia, pero siempre recorrido, y esto es curioso porque, como digo, era un espíritu, debe ser un espíritu alegre, positivo, o al menos así se mostraba en el exterior, pero en el interior debe ser una persona también
con su sufrimiento, con sus conflictos, ¿no? Porque la idea de una idea de frustración personal y social, una idea de tragedia inminente recorre toda su poesía. Eh, Incluso aquella que puede parecer más alegre, más viva. En la poesía de Lorca siempre vamos a notar, en las imágenes que utiliza, en las metáforas, en los personajes, siempre subyace a todo eso, insisto, independiente de lo que nos cuente, siempre hay una inquietud, siempre hay una sensación de que algo malo va a pasar, que alguien va a morir, que van a detener y se lo van a llevar. Siempre esa idea de tragedia inminente, tragedia inminente. Es un poeta que tiene un universo propio, un universo visual, un mundo poético propio, en donde imágenes pues como, pues digo, todo lo que tiene que ver con el folclore andaluz, el caballo, la luna, todo lo que tiene que ver con el mundo de lo plateado, el metal, tienen un lugar muy importante. Siempre con esa idea, ¿ves? Como decía ahí, de carácter amenazador y trágico, ¿no? Por ejemplo, hablando de eh, todo lo que, en el caso de García Lorca, dentro de ese imaginario, dentro de ese mundo, universo visual, decía antes que ocupa un lugar muy importante la luna, todo lo que tiene que ver con la luna. Y tirando de ese hilo, con el color gris, plateado, la plata, la luna a veces es plateada, pero también es plateado la hoja de un cuchillo, el cañón o de una pistola. Es decir, todo apunta hacia esa idea de lo amenazante, de lo trágico, de que algo malo, algo muy malo va a pasar. Escribió poesía donde se destacó, y por supuesto teatro, y ahora hablaremos brevemente de ella. De entre las obras poéticas destacaremos tres: Romancero gitano, donde, como digo, pues utiliza esa forma estrófica tradicional del romance, donde tenemos esos símbolos, la luna, el caballo, el agua, el viento, ¿no? Que ya constituyen parte de su imaginario poético, donde utiliza, no solo ahí, pero no solo en Romancero gitano, pero quizás de forma más evidente en el Romancero gitano, utiliza ese mundo folclórico andaluz, ¿no? La canción popular o tradicionales, digamos, ¿no? Es decir, es un poemario en superficie, sí, en su aspecto bastante cercano a lo popular, ¿no? Insisto, por la aparición de ese mundo, de ese folclore andaluz, el uso de las canciones populares, etcétera, etcétera, y donde nos habla de temas como la fugacidad de la vida, de personajes que son rebeldes, porque se rebelan contra un destino trágico, contra la violencia, ¿no? Contra ese fin trágico, ¿no? O violento que les acecha de alguna manera. Poeta en Nueva York, que es la obra, para muchos la obra cumbre, y que surgió de un viaje a Nueva York, invitado, como dice, por la Universidad de Columbia. ¿De qué surge este poeta en Nueva York? Además, un libro bastante complejo, es el poemario más complejo, más críptico, con unas metáforas bastante difíciles, unos poemas difíciles a veces de entrar en ellos, ¿no? ¿De qué surge? Surge de ese impacto que siente Lorca, viniendo de una España, de España de los años 30, una España que está siglos atrás, digamos, y de repente llega a Nueva York, que es como el futuro, pero el futuro en el hoy, el futuro ahora, el futuro en el presente, ¿no? Con sus edificios, con ese ritmo frenético, trepidante. Y él se da cuenta, en una idea un poco visionaria, de que el mundo que viene y que, digamos, todos los países al final serán iguales, es ese mundo de Nueva York, el mundo frenético, de la tecnología, de la maquinaria y el mundo de la deshumanización. Eso es lo que más le llama la atención, ¿no? Y eso es lo que critica y un poco habla en su poemario, aparte pues, de elementos políticos, económicos, religión, etcétera, etcétera. Bueno, he dicho dos: El romancero gitano y Poeta en Nueva York. Por leer, espero que con todo este rollo que estoy contando y esas poesías que estamos leyendo y tal, aunque de Lorca no vamos a leer nada, no me he atrevido a seleccionar nada, a leerlo digo, eh, a- algo, ¿no? Los mueva y diga: "Ah, pues me voy a acercar a alguno de los autores y a leer algo de poesía del 27, ¿no?". Siempre se destaca, y por eso lo comento aquí, como una de las poesías más relevantes, El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Recomendable leerlo. Y su teatro sigue un poco también esa estela de lo popular, de lo tradicional, pero también de lo innovador. A veces incluso mucho más evidente que en algunas poesías, esa mezcla de la generación del 27 que ya hemos comentado.
destacar las tres grandes tragedias, las tres grandes obras que son espectaculares, que son Bodas de Sangre y Yerma y sobre todo La Casa de Bernarda Alba. Ahora mismo en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro María Guerrero en Madrid, a precios que decían antes populares, la más cara entrada creo que son 20 euros o 25, la más cara, ¿eh? O sea que la hay de muchísimo menos. Hay un montaje de La Casa de Bernarda Alba, según están diciendo, y yo espero ver próximamente, espectacular. Si podéis acercaros, de verdad, porque ver la experiencia de ver en teatro una obra como La Casa de Bernarda Alba es con un puñetazo en el estómago, en serio. Y sobre todo, y esto que nadie lo entienda como ni discriminatorio ni nada, sobre todo si sois mujeres, porque la obra es para todo el mundo, llega a todo el mundo, pero especialmente creo yo, si sois mujeres, es un puñetazo, de verdad. Así que yo lo recomiendo, ¿eh? Bueno, si se puede, si no, quiero decir, pues, o acercaros a través de YouTube, que seguro que habrá representaciones. Es un texto tan brutal, pero tan verdadero, tan sincero. eh, Pero, perdona, Javier, ¿un sí, puñetazo en qué sentido? en el Porque puede sentido de haber que dice, desagradable sí, o... sí, en el sentido. Claro, porque es que a veces, y la obra no recuerdo exactamente, pues es de los años 20, con la fecha soy terrible, pero bueno. Pero es que hoy en día te sigue hablando, porque a veces, y estamos últimamente, afortunadamente, muy concienciados con el feminismo, etcétera y demás, pero ¿qué significa muchas veces ser mujer? ¿Qué significa, em, o por qué las mujeres reivindican cosas? Y ya extensiva a las mujeres, al hombre, a los hombres, al ser humano en general, ¿no? La libertad, la opresión, el deseo no correspondido, el deseo que no se puede expresar, ¿no? A eso me refiero. Entonces, Ah. lo muestra de forma tan brutal, pero lógicamente con literatura, con palabras bonitas, digamos, que es imposible no conmoverse con esta obra. Así la represente unos escolares. En serio, de verdad, ¿eh? De ¿Y verdad. en qué teatro has dicho que estaba? Es el María Guerrero, es el Centro Dramático Nacional. Ah, ¿Vale? Ahí creo que hasta el 31 de marzo, ¿no? Y las entradas se pueden comprar por internet y demás. Además, ahí, porque el reparto es todo mujeres, solo hay mujeres, ¿no? Incluso hay alguna que otra actriz que sale en alguna serie de televisión o películas y tal, ¿no? Pero en serio, de verdad, ¿eh? Creedme porque es que es imposible no conmoverse. Así te guste la literatura, así no hayas visto nunca nada de teatro, es imposible no conmoverse con una obra como esta. Porque genial, Sí, pues, habla, yo la he gracias. visto, Javier, yo la he Ah, visto ya. sí. Sí, ajá, pero aquí ajá. en Arganda, un grupo de teatro que Ok, hay. ok. Es Ujú, que te digo, da igual la representación ujú. porque es tan brutal el texto Sí, que es imposible no salir de alguna manera. Así que, bueno, yo lo recomiendo. sí. Habrá que pensar que Y era la época, y ya está. Las bueno, situaciones de la época. pero yo creo, fíjate, sí es cierto, Mari Carmen, pero hoy es 2024, 2024, o sea, pues no sé, de repente son 100 años o cerca de 100 años que se escribe la obra. Todavía te habla. La Sí. obra, por eso son los clásicos, porque da igual el tiempo que pase, todavía te dice algo. Ujú. Porque la literatura, la buena literatura, te habla del ser humano. Y el ser humano, así sea del nacimiento de Roma, así sea de la Edad Media, así sea del siglo XXI en el que estamos, es exactamente igual. Sí. Igual. Nos Ujú. siguen pasando las mismas cosas, nos preocupan las mismas cosas, exactamente igual. Es sorprendente, pero es así. Pues ¿Vale? sí, muy bien. Es así, es así. Bueno, y terminamos con Miguel Hernández. Miguel Hernández está situado el último, también porque era el más joven. Y digamos porque estaba, como diríamos, o como escuchaba por ahí hace poco de alguien, en la periferia del 27. Es decir, no tenía una relación directa o tan directa como el resto de autores tenían entre sí, ¿no? Miguel Hernández viene el otro de Orihuela, creo que de un pueblo creo que es la provincia de Valencia. Él y su familia eran pastores, es decir, no escuela ni nada de eso, no, lo que pasa es que él consigue aprender a leer, a escribir, y desde muy pronto mostró aptitudes para la poesía y sensibilidad para la poesía, ¿no? Hay un momento en el que él consigue ir a Madrid, pero él no tiene una buena relación con la gente del 27, vuelve a Valencia, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, tiene esa relación directa tan directa como el resto de miembros de la generación del 27, pero pertenece a ella, ¿no?
Cuando se estudia, cuando se habla de Miguel Hernández, como dice ahí, bueno, dice, representa la culminación de lo que consiguieron sus maestros inmediatos. Bueno, es como que eso sí, él lee a la generación del 27 y eso se refleja en su poesía, digamos, ¿no? Y es el final, ahí acaba, ¿no? Lo que pretendía la evolución, esos cambios, esa renovación que pretendía la generación del 27, acaba con él, digamos. Digo que cuando se estudia siempre se habla de esas heridas, es decir, de los temas que desde que empieza a escribir hasta que finaliza, que murió ahora vamos a ver de forma trágica muy pronto, habla de él, que son el amor, la vida y la muerte. Él mismo habla de él como de esas tres heridas, ¿no? Y eso está presente, son como los tres vértices, ese triángulo, es lo que sostiene su poesía. Em, una evolución, aunque insisto, él escribe por su cuenta y no tiene esa relación directa con la generación del 27, pero su evolución es muy parecida. En la juventud, sus primeros libros están influenciados por lo más moderno, las vanguardias, el surrealismo, etcétera. Son, como dices, son poemas difíciles. En su segunda etapa, que es la etapa de madurez para él, y que coincide en este caso con la guerra civil, la etapa de la poesía social, de compromiso social y político. En el caso de Miguel Hernández se señaló directamente pues, con la opción más de izquierdas, es decir, que eh, pues totalmente, ¿no? No tengo claro, no recuerdo bien si de alguna manera se relaciona con el Partido Comunista, ¿no? Pero sí, digamos, él tenía claro su ideología y tenía claro que él luchaba, escribía para el pueblo, ¿no? Para acabar y atajar las injusticias, ¿no? El hambre que sufría el pueblo, la opresión. Y no solo escribe, sino que se fue a la guerra, es decir, él es de los pocos, mientras que otros se quedaron en Madrid, elucubraban, etcétera, ay, no sé qué, y escribían en revistas y eran quizás los más de izquierda de todo el mundo, pero no dejaban sus casas confortables y tal. Él se fue a la guerra y se fue al frente a combatir, y combatió, y escribió y leía a los soldados, ¿no? En este caso, lógicamente, esta poesía de esta segunda etapa, de fuerte compromiso, como digo, el lenguaje, lógicamente, es un lenguaje mucho más cercano. No son poesías difíciles como las anteriores, ¿no? El lenguaje que utiliza, el entorno en el que se desarrollan las poesías son un entorno cotidiano, cercano al que les escucha, porque él quería, digamos, él utiliza estas poesías para hablar, ¿no? de esa injusticia, para hablar, digamos, de todo lo que estaba pasando, pero para animar, ¿no? Y para, digamos, eh, 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 que la gente tomara conciencia de lo que estaba en juego, ¿no? En esa lucha. Y por último, en la última etapa en la que, bueno, pues finaliza la guerra civil, lógicamente pierde, bueno, lógicamente quiero decir, ya sabemos que la República, la República pierde y por lo tanto ganan los rebeldes, los del golpe de Estado, etcétera, y hay prisioneros de guerra, como en todas las guerras. Miguel Hernández fue uno de los prisioneros de guerra. Gracias a ciertas conexiones que había hecho en Madrid, consigue que lo libere. Y le dicen, no vuelvas a tu pueblo, pero él vuelve a su pueblo porque él tiene una mujer, tiene un hijo que estaba recién nacido o iba a nacer, no recuerdo bien, vuelve a su pueblo y lo detiene. Y lo detiene. Va a pasar por varias cárceles hasta que morirá en la cárcel de Arica. Y es precisamente en ese periplo por las cárceles donde escribe el último libro, Cancionero y Romancero de Ausencias, que él escribía, pues no sé, en lo que podía, en pastillas, en servilletas, en lo que pudiera escribir, y en las visitas, sobre todo en las visitas de su mujer e hijo, se le pasaba esos escritos, eso que había conseguido escribir en las celdas, me imagino, inmundas de esas cárceles en las que estaba, conseguía pasarle esos textos a la mujer que los atesoró, porque lógicamente este libro no se puede publicar, este poemario no se publicará hasta el fin de la dictadura sobre los años 70, ¿no? Dice, es una poesía muy apasionada, pues imaginar, ¿no? ¿Cómo va a ser esa poesía si no en las circunstancias en las que se escribe? No solo materiales, sino emocionales. Una persona que sabía que su final estaba ahí y que iba a ser próximo, sabía que no, lógicamente, que no iba a salir, no le quedaría mucha esperanza, ¿no? Y además con ese sufrimiento de ver a la mujer, de ver al hijo y no poder, digamos, tener esa vida con ellos. Eh, bueno, aunque ahí se destacamos una poesía que es la canción del esposo soldado, ahora comentaré un poquito más sobre ella y el por qué la destacamos.
sí que voy a leer, y aquí vamos a terminar, del Cancionero y de Romancero de Ausencia, las poesías quizás que más se recuerdan, o los versos que más se recuerdan son aquellos que se recogen en lo que se llaman las nanas de la cebolla. ¿Qué es eso de las nanas de la cebolla? Las nanas de la cebolla, primero, una nana es una canción infantil que se le canta a los bebés para que se duerman. ¿Por qué de la cebolla? La situación en la que se encontraba su mujer e hijo, pues imaginaos, ¿no? O sea, mujer e hijo de un preso de la República, pues es que no tendrían, digamos, no podrían trabajar, porque lógicamente no solo sufrían los presos que habían combatido a favor de la República, sino los familiares, que tendrían dificultades para trabajar, para conseguir dinero, en definitiva, pobres y hambrientos. Tanto es así que muchas veces lo poco que podía conseguir la mujer para comer, pues era pan y cebolla, y claro, a través de, em, de la leche o luego en lo que ya podía darle directamente al hijo era esa magra ración de comida, ¿no? Pan y cebolla. De ahí lo de nanas de la cebolla, ¿no? Voy a leer, que es un poema largo, bueno, voy a leer solo un poco, un fragmento. El principio. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla, se amamantaba. Pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Bueno, pues lo dicho. Y hasta aquí la generación del 27. Hasta aquí, digamos, el comentario y lo que hablamos directamente de ella, pero seguiremos de alguna manera, de forma directa o indirecta, en próximos contenidos literarios, ya la tercera evaluación, hablando de ella. Bueno, antes de comentar rápidamente un poco el ejercicio, ¿no? Obligatorio, que este sí que es obligatorio de verdad, cuáles son los recursos extra que tenéis, ¿no? Para conocer un poco más de todo esto, ¿no? Bueno, en la sección de archivos hay una antología urgente, perdón, he vuelto al aula virtual, ¿vale? En la sección de literatura del tema 6, ¿no? Bueno, pues tenéis una antología urgente de la generación del 27, como digo, es la que podéis utilizar, es un PDF, ¿vale? Antología urgente de la generación del 27, el primer archivo. Podéis utilizar a la hora de repasar todo esto. Esta o cualquier otra que tengáis por caso, que encontréis o que... ¿Qué más recursos tenéis? Tenéis un enlace a un comentario completo sobre un poema de Federico García Lorca. Es un comentario donde viene el poema y donde luego hay una serie de cuestiones analizadas. Estos comentarios, que digamos que ya están resueltos, son, si les echáis un vistazo, son interesantes porque os ayudan a entender muchísimo mejor al poeta y muchísimo mejor al autor, ¿vale? Muchas veces en lo que decimos en este espacio breve que tenemos de tiempo, pues vamos con pinceladas muy superficiales. Pero si queréis conocer algo más o entenderlo bien, por ejemplo, este comentario sobre esa poesía de Federico García Lorca os dará muchos datos, os dará perspectivas sobre Lorca, sobre el tipo de lenguaje que utilizaba, su mundo poético. Si le echáis un vistazo a ese poema, a ese comentario, y queréis vosotros hacer uno, pues yo os ofrezco en estos dos archivos un comentario guiado con una serie de actividades de un poema de Miguel Hernández, ¿no? Y si no queréis o no tenéis tiempo y tal, y queréis algo parecido a lo de Lorca, bueno, pues en el archivo PDF aquí tenéis, digamos, el texto con las actividades y aquí tenéis el solucionario. Es decir, lo mismo que se os ofrece sobre el poema de Lorca en el enlace, pues aquí sobre ese poema de Miguel Hernández, que es el comentario ya resuelto de Miguel Hernández. ¿Qué más tenemos? Bueno, hemos dicho, decía al principio, que toda la generación del 27, ese grupo, se inserta dentro de ese clima, de ese movimiento cultural, ¿no? que hay en Madrid en la época. Si habéis visto, no aparece ni una sola mujer, pero hubo mujeres. Afortunadamente, con el paso del tiempo y con las investigaciones y demás, pues se han ido rescatando y cada vez serán más conocidas nombres de autoras, de escritoras, pintoras, etcétera. Yo os dejo por aquí un documental muy celebrado que se llama Las sin sombrero, donde precisamente el foco se pone en las mujeres de la generación del 27. Algunas con una categoría artística o literaria no solo igual, sino superior
seguramente a muchos de los que pues, forman parte de ese grupo, ¿no? O sea que como, digamos, como otra mirada, otra perspectiva que yo creo que próximamente se convertirá en la perspectiva normalizada, la tenéis en este documental. Y por último, y cerramos también con Miguel Hernández, el esposo soldado. Comentaba, en la teoría habéis visto que se menciona al esposo soldado como una poesía relevante de Miguel Hernández. Pues bien, es relevante, aparte de por la calidad literaria, porque gracias a esa poesía o en la lectura de esa poesía tenemos la única grabación con la voz del poeta. En este vídeo, o mejor dicho, en este, bueno, sí, vídeo o clip de YouTube, tenéis precisamente esa grabación sonora de Miguel Hernández leyendo el poema El esposo soldado. Y un poco el título ya lo dice, ¿no? De qué hablo, de qué va, ¿no? Ese soldado, él mismo, que está ausente, separado de la mujer que ama, de su familia, ¿no? Y qué supone eso, ¿no? Pues es un documento que pone los pelos de punta, ¿no? Porque pensar, digamos, que lo está leyendo el autor y luego todo lo que, digamos, lo rodea, pues es algo muy interesante. Bueno, y ahora sí ya vamos a finalizar volviendo eh, al tema 6 del aula virtual y al ejercicio de literatura, ¿vale? Que es el único obligatorio, ¿eh? Mira que lo repite y tal, pero ya me estoy encontrando con que va a haber gente que va a llegar la fecha y no va a tener todos los ejercicios de literatura. Bueno, pues estamos en el tema 6, ya sabéis que la evaluación de literatura siempre se sitúa al final del todo. Aquí la tenemos, hasta el día 10, todavía hay tiempo. Y en este caso el texto, el ejercicio está recogido en un PDF. Mira, creo recordar, son 3 poemas y de cada uno de los poemas, que de autores de la generación del 27, tenéis que leer el poema y hacer un breve comentario guiado. Hay unos ejercicios que te guían para que analices, para que estudies, para que busques en el poema unos elementos concretos. Tenéis del romancero gitano de Lorca, La muerte de Antoñito el Camborio, la muerte, y una serie de ejercicios, ¿vale? Luego tenéis, creo que es de Pedro Salinas, ¿no? Este poeta que está un poco más en el entorno más filosófico, más intelectual o abstracto. E igualmente tenéis una serie de actividades. Y por último, tenéis de Vicente Alexandre, este poema también, bueno, Unidad en ella se llama, con también una serie de actividades, ¿vale? Como siempre ocurre con la literatura, con las actividades de literatura, y muchas de ellas en este análisis de estos 3 poemas, no agobiaros, no penséis que no entendéis, que no sabéis. Leed el poema, formaos una idea de él, una idea propia. Haced las actividades y dejaos llevar. Y dejaos llevar, porque es literatura, y la literatura nos habla y nos dice, ¿vale? Y buscad y responder, buscad las respuestas, responded a ellas, guiándoos de esa manera, ¿vale? No va a haber respuesta incorrecta. Evidentemente, cuando ya pase el plazo y se monte el solucionario, etcétera, pues ahí veréis un poco más o menos cuál es la respuesta normativa, canónica, como queramos llamarlo. Pero las que deis serán correctas, porque estos ejercicios lo que pretenden es que leáis el poema y que escarbéis, pero escarbéis vosotros mismos en ese poema. A ver qué encontráis. Dejaos llevar, tomadlo como una especie de juego, que al fin y al cabo la literatura muchas veces se trata de eso, ¿no? Que se pontifica mucho y, no sé qué y tal. Y muchas veces con todo lo que se dice sobre la literatura, lo único que hace es echar para atrás a la gente, ¿no? Y hacer que se aleje de la literatura. Pues no, todo lo contrario. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí la generación del 27. Madre mía. Una